Doctor, ¿ustedes notan en los hospitales que estamos en el pico? ¿Viven una situación de guerra? Carlos, desde hace un mes quizás estamos en el pico. Se ha venido diciendo que el pico y el pico y el pico y nunca ha llegado a ese pico, y lo único que estamos viendo en los hospitales es más y más y más enfermos y más pacientes que mueren cada día. La verdad es que el decir en México hay 1 millón de ventiladores o 10 millones de ventiladores, a mí eso se me hace una catástrofe terrible, porque eso quiere decir que va a haber 1 millón de muertos o 10 millones de muertos, porque intubar a un paciente es condenarlo a que muera. El 88, el 89% de los pacientes que se están intubando en el país fallecen. Entonces no es cosa de tener 1000 ventiladores o que traigan de China 10 millones de ventiladores. Es cosa de empezar a tratar de frenar esta epidemia que está acabando con la población. Mucha gente dice, son 127 millones de mexicanos y solo hay 100,000 infectados. Esa es la cifra que nos dicen que hay. Si lo multiplicamos por 10, por 20, podemos tener 3, 4, 10 millones de infectados. ¿Dónde están? No lo sabemos. ¿Qué tan sintomáticos están? No lo sabemos. Doctor, ¿qué ha sido para el personal médico esta desgracia? ¿Cómo la han vivido ustedes y cómo la están viviendo? Al principio todo el mundo tenía el ánimo hasta arriba de decir vamos a lograr acabar con esto. Sí van a haber bajas, pero si nos protegemos, si nos cuidamos entre todos, lo vamos a lograr. Al día de hoy hay un estrés entre el personal de salud como yo nunca lo había vivido. Un estrés de que crees cuando llegas a tu casa que si te duele la cabeza ya estás infectado, que si tienes una expectoración ya te dio coronavirus, si te duele la rodilla por algo ya te infectaste. La mente nos empieza a traicionar y el estrés que se está generando entre todo el personal médico es brutal. Y la poca empatía que hay en el gobierno hacia nosotros, hacia el personal de salud, es peor. ¿Cómo ha sido familiarmente para ustedes? Familiarmente es muy difícil, platicando con muchos médicos, enfermeras y otro personal que está en los hospitales. Médicos durmiendo en la sala de su casa para no contagiar a sus familiares. Enfermeras durmiendo en hoteles que contrataron, cuando menos en el IMSS, de una calidad muy baja. No pudiéndote acercar a tus familiares a 3, 4 metros, todo es de lejos, todo es saludar de hola, ¿cómo están? Estar el menos tiempo posible. ¿Se extraña abrazar a un hijo? Por supuesto que sí, por supuesto que se extraña abrazar a un hijo. Y nosotros lo podríamos aguantar y con el corazón roto si quieres. Pero que un hijo se te acerque y le digas, hasta ahí como habíamos quedado, ¿cómo le explicas eso? ¿Hasta cuándo le vas a permitir que te abrace? ¿Cuánto tiempo más vamos a durar así? Si no sabemos cuántos pacientes hay infectados, cuántos muertos hay, cuándo va a ser el pico real y cuándo vamos a empezar a salir de esto. Doctora, ¿hay alguna posibilidad de calcular estas malas acciones del gobierno? ¿Cuánto han multiplicado la desgracia? Sin duda, muchas personas que pudieron evitar ser infectadas se infectaron. De esas, ¿cuántas murieron? Son cifras que tal vez jamás sabremos. Lo que sí sabemos es esto. La ilusión de que la curva va a empezar a disminuir, que se va a aplanar, que algo va a mejorar, es simplemente una ilusión, es un volado. Es decir, estas curvas epidemiológicas que suben, después se encuentran en una suerte de meseta y comienzan a bajar, asumen que algo ocurre para que bajen. Es decir, no es natural, simplemente bajan porque sí, ¿sí? Bajan porque existe algún tipo, un evento, una intervención o algo que las obligue a bajar. Entonces, ese algo puede ser, por ejemplo, una vacuna. Se interviene con una vacuna, pues empieza a bajar. Ese algo puede ser un tratamiento. Se interviene con un tratamiento, empieza a bajar la curva. Ese algo pueden ser las medidas que el gobierno pone, como de contención. Empieza a contener los contagios. El peor error de todos, entonces, se hizo en la fase 3,
que fue decir, bueno, se descartó, Centinela ya no sirve porque ya tampoco eso sirve, ¿no? Lo único que se hacía era vigilancia, si se descartó también la vigilancia, entonces me pregunto, pues, ¿qué se hacía? Nada. ¿Qué se hacía? Un poquito de mitigación laxa, porque nunca fue obligatoria en nuestro país, no era obligatorio el uso de cubrebocas, no era obligatorio nada, etcétera. Entonces se hace la mitigación, pero el objeto de la mitigación no es enciérrense todos y vamos a cruzar los dedos, vamos a rezar un Padre Nuestro y ver si entonces baja la curva, no. Todavía en la fase 3, entonces dicen, ahora vamos a abrir. Válgame, qué ocurrencia. ¿Quién ha hecho eso? O sea, todos los países que han abierto cuando claramente las evidencias científicas indicaban que sus curvas ya iban en declinación. Nosotros estamos abriendo, vamos a hacer, yo creo que a posteriori, tal vez históricamente, tristemente, nos convirtamos en un estudio, en un caso de estudio. Yo creo que ya estuvo de demagogia, de política, de palabras huecas, de cifras que no significan nada. Ya estuvo. Yo creo que es necesario alzar la voz y decir, aquí los mexicanos nos estamos muriendo. Y las decisiones de nuestras autoridades sanitarias están permitiendo que así sea. Se necesita intervenir. Cuando dicen, ya es demasiado tarde, no crean que es demasiado tarde. Se han muerto 11,000 personas. Las proyecciones más acertadas, las de Yu Yang, que es un egresado del MIT, son unas proyecciones que utiliza los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Esas proyecciones están hablando que para el 1 de septiembre vamos a estar en alrededor de 130,000 defunciones, sin haber descendido la curva. Es decir, todavía reportando más de 1,500 muertes por día. Entonces, ahorita la solución es intervenir. ¿Sirve? Claro que sirve, porque sirve para salvar a esos otros 130,000 personas que podrían morir de aquí a septiembre. Entonces, se tiene que empezar con inteligencia, con algo, porque dejarlo significa que esto se va a ir. ¿Y queremos saber hasta dónde? Pues yo creo que no queremos saber hasta dónde, porque a dónde va es un lugar muy trágico. Muchísimas gracias, doctores. ¿Algo más que quieran ustedes agregar que no les haya preguntado? Yo sí quisiera agregar, también nos hiciste favor de entrevistar a un miembro de una organización que se llama SOS Héroes Caídos, y lo que quisiéramos es que se entere la gente que existimos, y lo que estamos pidiendo es, si yo falto, que mi familia esté protegida. Lo estamos pidiendo al gobierno, que el gobierno apoye en esas iniciativas para que los médicos estemos protegidos y las familiares de los médicos queden protegidos si llegamos a faltar. No hay ese apoyo actualmente. Lo único que dijeron es, les vamos a dar 50,000 pesos que no sirven para nada, seamos francos, y entonces queremos tener la seguridad de que si estamos en esta lucha, cuando menos que sirva de algo. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación.